Shalom mis amados, shalom nuevamente para todos ustedes que a través de este medio me puedan estar observando, escuchando. Nuevamente me presento para aquellos que no me conozcan, Ramírez Ben Israel, para todos ustedes su servidor. Y aquí estoy en un tema más, en un nuevo tema muy interesante donde vamos a aclarar ciertos puntos, donde vamos a ponerle los puntos sobre las IES y dejar aclarada una situación que nos atañe muy especialmente a las comunidades seguidoras de Yahushua, el Melech HaMoshiach, Hamelech HaMoshiach, el rey ungido de Israel. Claro que sí. Sí, este es un tema que va dirigido muy, pero muy especialmente a todos aquellos que profesan ser discípulos de Yahushua HaMoshiach. Y aquí es importante aclarar esta situación porque el tema que vamos a tratar, que voy a desarrollar a continuación y que lleva por nombre de la manera siguiente, he decidido colocarle este nombre que lo dice todo, el solo nombre lo dice todo, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, pero vosotros no queráis que os llamen rabí. Ese es el nombre del tema y es un mandamiento de por sí, por parte de nuestro maestro, de nuestro príncipe, claro que sí, de nuestro sumo sacerdote, el Cohen Agadol, Yahushua HaMoshiach. Debemos recordar, los discípulos de Yahushua, debemos recordar que nuestro maestro fue declarado por el Abba Kadosh, le fue dado los tres títulos, el título de Cohen Agadol, sumo sacerdote, para que me puedan entender aquellos que no manejan, digamos, los conceptos. El otro título que recibió nuestro maestro Yahushua HaMoshiach fue el de profeta, de Nabí, y el otro título que recibió por parte del Abba Kadosh, del Padre Kadosh, el Padre Sagrado, el Padre Todopoderoso, fue el título que recibió también, que le dio a su hijo, fue el título de Melech Rey. De manera que nuestro maestro Yahushua es sumo sacerdote, príncipe, es Melech, rey de Israel, y también Nabí, profeta. Bueno, resulta sumamente interesante y traigo rapidito a colación que dentro de las escuelas judío-rabínicas, óigalo bien, dije escuelas judío-rabínicas a la cual yo no pertenezco, de un tiempo para acá ellos vienen de alguna manera reconociendo que Yahushua es un profeta. Lo dicen así, es un profeta, no, es un hombre que fue un profeta. Bueno, por lo menos están empezando a reconocer que por lo menos es un profeta. Y bueno, si es profeta, ¿por qué no le prestamos atención al profeta? Porque no dicen falso profeta, dicen profeta. Y eso está bien, porque de hecho a Yahushua se le dio el título de profeta por parte del Abba Kadosh. Y por el solo hecho de ellos reconocer que Yahushua es un profeta, deberían entonces comenzarle a prestar atención a ese profeta. Porque hace tiempo no decían eso. Hace tiempo muchos de ellos, muchos de ellos tristemente se expresan de forma peyorativa, despectiva y grosera y temeraria en contra del rey de Israel, Yahushua HaMoshiach. Pero ya de un tiempito para acá ya vienen admitiendo, y lo he escuchado, mis ojos lo han visto y mis oídos lo han escuchado de ellos, decir, no, fue un profeta, así lo dicen. Bueno, si fue un profeta, ¿por qué no le prestamos atención al profeta? Ok, mis amados, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es un mandamiento que Él nos dio a nosotros, sus discípulos. Mandamiento que en la inmensa mayoría de las comunidades judío-mesiánicas, asambleas de asambleístas, por allí también, no voy a decir el otro complemento de ese título que ellos han abrogado para sus denominaciones. En definitiva, muchos movimientos que se están levantando a nivel mundial, que son movimientos, en síntesis, judíos mesiánicos, es decir, que reconocen a Yahushua como el Melech HaMoshiach, porque si a ver vamos, todos los judíos son mesiánicos, sean ortodoxos o sean seguidores de Yahushua, todos son mesiánicos. ¿Por qué? Porque todos esperan al Mashiach, por lo tanto todos son mesiánicos. Pero
cuando digo judío mesiánico, hoy debería decir, el término más apropiado debería ser yaudí mesiánico, y no judío mesiánico, sino yaudí mesiánico. Me estoy refiriendo exclusivamente, muy específicamente, a ese sector, a ese segmento de personas, ese segmento denominacional, vamos a decirlo de esa manera más bien, que se caracterizan porque ellos profesan ser seguidores de Yahushua, se caracterizan porque ellos profesan reconocer que Yahushua es el Rey de Israel. Y eso está bien, eso está bien. Pero, caramba, nunca falta un pero. Y me toca a mí decir los peros, Tristemente, en muchos de esos movimientos, salvo honrosas excepciones, repito, salvo muy pocas excepciones, están violando ciertos mandamientos dados de manera enfática y muy clara por parte del Rey de Israel, Yahushua HaMashiach. Y yo quiero comenzar este tema de hoy con este texto, con el texto que está en Yohanan capítulo 10. Vamos a leerlo de allí, porque nos va a servir de preámbulo, nos va a servir de antesala, nos va a servir de introducción, nos va a llevar a introducirnos en el tema que vamos a abordar, que ya le di el título a ese tema. Dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí. ¿Por qué? Porque Yahushua hace énfasis, da esa orden de que no ostentemos al título de rabí, y mucho menos que llamemos a alguien de esa manera. Eso lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo, lo voy a ir enseñando con la ayuda del Abacadosh, bendito su nombre. Lo voy a ir enseñando y lo voy a ir explicando de por qué Yahushua dio esa orden, y por lo cual nosotros tenemos que corregir de no seguir violando esa orden. Y aquellos líderes del judaísmo mesiánico que ostentan a este título deben ir dejando de lado ese título, corrigiendo esa falta, muy grave por cierto, y lo vamos a demostrar. Juan capítulo 10 dice de la manera siguiente, verso 1: de cierto os digo, el que no entra por la puerta de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y las ovejas propias llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Mas de ningún modo seguirán a un impostor, seguirán a un impostor, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los impostores. Este midrash o esta parábola dijo Yahushua, pero ellos no entendieron qué era lo que les quería decir. Yahushua pues les habló de nuevo diciendo, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Vamos a leerlo hasta allí. Que este texto que está en Yohanan o Juan capítulo 10 verso 1 hasta el verso 7 nos sirva de introducción. Vamos a seguir leyendo más abajo también si hay un texto interesante. Vamos a seguirlo leyendo del 7 al 10. ¿Verdad? Yo lo leímos el 7, el 8. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Anihu Hashar, el que por mí entra, vivirá y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Anihu Aroeh Atop. El buen pastor su vida expone por las ovejas. El buen pastor su vida expone por las ovejas. El asalariado, y que no es el roe, que no es el pastor, ¿verdad? De quien no son propias las ovejas, ve que viene el lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Ve que viene un impostor, y en lugar de espantar al impostor, le tiene miedo al impostor y deja las ovejas a expensa del impostor. Eso es lo que hacen los asalariados.
aquellos que están detrás de una ofrenda, detrás de un diezmo, detrás de un salario, detrás de un sueldo, pero que para nada les importa la salvación de las ovejas, de las ovejitas. ¿Lo digo yo? No, lo acabo de leer, Sigo leyendo, ¿verdad? El verso 12. Lo voy a repetir, el verso 12. El asalariado, y que no es el roe, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve que viene el lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Porque es asalariado y no le importa para nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y mantengo una relación íntima con las mías y las mías conmigo. Aquí hay muchas cosas interesantes en este texto de Juan capítulo 10, verso 1 hasta el verso 14, lo leí por allí. Hay muchas cosas interesantes. Y es que, bueno, lamentablemente, mis amados, yo he visto en varias oportunidades cómo personas que vienen de las naciones al conocimiento de la Torá a través de Yahushua HaMashiach, pero por tener malos maestros, impostores, asalariados, que no han entrado por la puerta de las ovejas, y eso lo vamos a ver, cuando por no estar bien entrenados, por no estar bien formados en la Torá enseñada por Yahushua, por no estar bien educado en la Torá enseñado por Yahushua, no enseñado por otra escuela extraña, entonces terminan llevando a las ovejitas poco a poco por un camino equivocado, que al final esas ovejitas tristemente van al despeñadero y terminan dispersas, que después de haber salido de las naciones, después de haber dejado de ser Benei Noach, y por los méritos de Yahushua, pasaron a ser Benei Abraham, descendencia de Abraham por la promesa, ¿verdad? Gálatas 3, léanlo por allí, estudienlo. Por tener malos maestros, estos Benei Abraham vuelven de nuevo a su condición de Benei Noach, y hasta peor. ¿Por qué? Porque por tener malos maestros que están usurpados, que no han entrado por la puerta de las ovejas, y la puerta es Yahushua, lo dice él, entonces terminan estos malos maestros induciendo a las ovejas a negar a Yahushua como el rey de Israel. Y esto es algo que yo he visto en varias oportunidades, que después de haber sido Benei Noach, llegaron a ser Benei Abraham, y malos maestros impostores le arrebatan a estas ovejitas su condición de Benei Abraham y las devuelven a su condición anterior de Benei Noach, y hasta peor. Porque estas ovejitas, por ser mal enseñadas, por tener malos maestros, terminan negando a aquel que les dio la salvación, a aquel que les dio su condición de Benei Abraham. Y el concepto de Benei Abraham es un concepto que la escuela judío-rabínica no maneja. No es una revelación para la escuela judío-rabínica, es una revelación exclusiva para los discípulos de Yahushua HaMashiach. Y sobre eso ya yo estuve enseñando en videos anteriores, por ejemplo, las 3 categorías de seres humanos que existen ante el Creador. Hay varios videos, hay un total de 4 videos que hablan de esas 3 categorías. Pueden verlo, Benei Noach, Benei Abraham y Benei Israel, y ahí se explica todo con lujo de detalles. Ahora bien, el punto que nos atañe en este video: y yo soy la puerta de las ovejas, dice Yahushua. De cierto os digo, el que no entra por la puerta de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y en el verso 7 él dice: yo soy la puerta de las ovejas, mis amados. Yahushua es la puerta de las ovejas. Cualquier persona, mis amados, cualquier persona que diga que yo soy discípulo de Yahushua, o que yo soy un maestro autorizado por Yahushua,
pero que enseña a violar Torah, enseña a violar los mandamientos dados por Yahushua, la correcta interpretación de la Torah enseñada por Yahushua, entonces este maestro o este discípulo realmente no está pasando por la puerta de las ovejas, se está saltando la puerta de las ovejas. Porque ser discípulo de Yahushua o ser un maestro autorizado por Yahushua no es una cuestión de decirlo únicamente, no es algo de decirlo, de profesarlo únicamente, no. Ser un verdadero discípulo de Yahushua se demuestra con actos, porque son nuestros actos los que nos definen. Son las cosas que hacemos o dejamos de hacer las que nos delatan, las que dicen realmente quiénes somos nosotros. Como lo dice mi amado hermano Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Son nuestros actos los que nos definen, los que dicen realmente quiénes somos nosotros. Si nosotros estamos guardando los mandamientos de Yahushua HaMashiach y enseñando a guardar los mandamientos de Yahushua HaMashiach, que es la correcta interpretación de la Torah, entonces estamos demostrando que somos verdaderamente discípulos de Yahushua. Entonces estamos demostrando que somos verdaderamente maestros autorizados por Yahushua para enseñar Torah a sus ovejitas. ¿Me hago entender? Espero que sí. ¿Qué tiene que ver esto con el tema? Tiene que ver mucho porque hay muchos supuestos discípulos de Yahushua y hay muchos supuestos maestros autorizados por Yahushua. Y digo supuesto porque en el mejor de los casos, no es que están mintiendo. Vamos a decir más bien que en el mejor de los casos están equivocados. Cuando están enseñando cosas que no deben enseñar, cuando están enseñando a las ovejas de Yahushua a practicar mandamientos de hombres que Yahushua prohibió tajantemente que lo hiciéramos. Y para no expresarme mal de ello, voy a decir que en el mejor de los casos están equivocados, para no decir que son unos mentirosos. No, que están equivocados, porque ellos a su vez han tenido malos maestros que a su vez han venido imitando costumbres, mandamientos de hombres enseñados por la escuela judío-rabínica. Y quiero que usted tenga claro lo siguiente, mi amado, que me está viendo y que me está escuchando. Ramírez Ben Israel, pertenezco a la escuela de Torah de Yahushua HaMashiach, que no tiene absolutamente nada que ver con la escuela judío-rabínica. Son dos polos opuestos, son dos cosas totalmente distantes unas de la otra. Y eso no lo enseño yo, eso lo enseña nuestro maestro Yahushua HaMashiach en infinidades de veces. Léase todo el libro de Yohanan y ahí te vas a dar cuenta la cantidad de veces que Yahushua nos advierte de no seguir las interpretaciones de la escuela farisea. ¿Y quiénes son las escuelas fariseas? Bueno, en retrospectiva, ¿qué es la escuela judío-rabínica actual? Te lo voy a decir. Históricamente, de manera retrospectiva, te lo voy a explicar. Analizando la historia, la escuela judío-rabínica desciende de la escuela farisea. Y tiene algo de saduceo también, dicho sea de paso. Tiene algo de saduceo, pero no lo voy a tocar en esta oportunidad, será para otra ocasión. Tiene algo de enseñanzas saduceas también, pero no es el tema para hoy. Lo cierto del caso es que la escuela judío-rabínica, y estoy hablando de la escuela, no estoy hablando de la nación yaudí, no señor. Yo no estoy hablando de la nación yaudí, porque yo soy yaudí también. Yo también soy yaudí. Yo estoy hablando de la escuela, que se entienda bien, de la yeshiva judío-rabínica. Está fundamentada en los Talmuds, que para mí no son palabras sagradas. Gústele a quien le guste, esa es la verdad histórica. Y como profesor de historia te lo digo, los Talmud no son palabras sagradas y por lo tanto no son un referente para mí.
Palabra sagrada para mí es la Mishnah de Yahushua, es decir, el Brit Hadashah, o pacto renovado, mal llamado Nuevo Testamento. Eso sí es palabra sagrada para mí. Ahora bien, la escuela judío-rabínica está fundamentada sobre los Talmuds, el de Babli y el de Jerusalén, ¿verdad? Y los Talmud, que son comentarios de comentarios de comentarios, y dentro de esos comentarios hay muchas disputas o machlohet, ¿verdad? Machlohet o disputas. Esos comentarios están fundamentados, los Talmud están fundamentados o están basados en la Mishnah de Akiva, es decir, en la interpretación personal de Akiva. ¿Y quién era Akiva? Akiva era un miembro de la escuela farisea. Es por eso que el judaísmo rabínico actual, la escuela de judaísmo rabínico, repito, la escuela de judaísmo rabínico, desciende de la facción de los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Personajes que entregaron en manos de los idólatras a mi maestro para que fuese asesinado. Simple. Eso es historia. Yo aquí no estoy difamando, eso es historia. Estoy enseñando historia, repitiendo lo que la historia me enseña. La facción de los fariseos, junto con muchos de los soferines, escribas, y también saduceos también, pero muy especialmente la facción de los fariseos, se las ingeniaron para entregar en manos de gentiles idólatras a mi maestro Yahushua, el rey de Israel, para que fuese asesinado. Bueno, pero esa era profecía que se debía cumplir y se cumplió. Lo cierto del caso, mis amados, que hay un mandamiento y eso es algo que usted, amigo, que dice ser discípulo de Yahushua, debe conocer dónde está parado y qué está aprendiendo. Si está aprendiendo Talmud o está aprendiendo Brit Hadashah, la Mishnah de Yahushua HaMoshiach, no la Mishnah de Akiva. Lo cierto del caso que en la Mishnah de Yahushua HaMoshiach, es decir, en el Brit Hadashah, o pacto renovado, mal llamado Nuevo Testamento, porque una cosa es que el pacto haya sido renovado y otra cosa es decir que hay un nuevo pacto, que hay algo, que hay un Nuevo Testamento y que el pacto anterior fue desechado. No, negativo. Por eso es que yo digo, mal llamado Nuevo Testamento. Se dice es pacto renovado. En el pacto renovado hay un mandamiento de mi maestro Yahushua HaMoshiach que dice de la manera siguiente. Eso lo encontramos en Mateo. Eso lo vamos a encontrar, un mandato que nos da Yahushua y que muchos de los discípulos de Yahushua, inducidos y mal enseñados por sus líderes, que a su vez violan el mandamiento, un mandamiento, una orden que Yahushua nos da, y esa la vamos a encontrar en Mateo 23:8. Vayamos a Mateo 23:8. En Mateo capítulo 23, mis amados, en Matillahu capítulo 23, verso 8, leo lo siguiente. Desde el verso 8 al 12 dice así: mas vosotros no busquéis que os llamen rabí, porque ya tenéis vuestro rabí, Yahuwah, ¿verdad? Vuestro Padre que está en los cielos, porque ya tenéis vuestro rabí Yahuwah, y todos vosotros sois hermanos. Ni procuréis que los hombres os consideren Abba, Padre, porque uno solo es vuestro Padre, Yahuwah, el que está en los shamayines. Ni andéis detrás de los títulos de príncipe de Israel. El príncipe de Israel es el sumo sacerdote. Es el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote para nosotros que reconocemos la mesianidad de Yahushua es Yahushua. Él es realmente el verdadero y actual y único sumo sacerdote. Si logran reconstruir el templo, que son los planes, que tienen ya todo listo para reconstruir el templo en cuestión de días, ya tienen todo listo. La pregunta del millón que yo me hago: ¿a quién van a colocar de sumo sacerdote? ¿A quién? Porque la Escritura me enseña a mí, ¿verdad? Y el Brit Hadashah me enseña a mí que el verdadero, actual y único y eterno y por siempre sumo sacerdote es Yahushua, príncipe de Israel. Por eso es que él dice aquí: ni andéis detrás del título de príncipe de Israel, porque uno es vuestro príncipe, el Moshiach,
Yahushua, Él es nuestro príncipe, Él es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote también recibe el título de príncipe, recibía y lo recibe. Y por lo tanto, si lograsen reconstruir el templo, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque si lograsen reconstruir el templo, obviamente van a necesitar de un sumo sacerdote allí. Y usted y yo sabemos, usted que dice ser discípulo de Yahushua, pero que está practicando mandamientos de hombre por los malos maestros que tiene, debe tener presente que el sumo sacerdote es Yahushua HaMashiach. No puede haber otro, ya no puede haber otro, ya no puede haber otro. Así que pendiente con eso, como dicen en mi tierra, ojo pelado con eso. ¿Oye? Por eso que nuestro maestro dice aquí, nos advierte y nos enseña, ni andéis detrás del título de príncipe de Israel, porque uno es vuestro príncipe, el Mosías. Verso 11, más bien, que el más grande entre vosotros sea el que sirva a todos. Porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humille será enaltecido. Aquí mi maestro y rey, sumo sacerdote, Yahushua HaMashiach, el ungido del Abacados, me está dando varias órdenes, y una de ellas que me está dando es, la voy a repetir, dice así: mas vosotros no busquéis que os llamen rabí, porque ya tenéis vuestro rabí, Yahuwah, el Abacados, que está por arriba de los shamayines, ¿verdad? Y sigue diciendo así: mas vosotros no busquéis que os llamen rabí, porque ya tenéis vuestro rabí, ¿verdad? Yahuwah, y todos vosotros sois hermanos. Ni procuréis que los hombres os consideren Abba, ¿verdad? Ahora bien, entonces aquí nos está dando esa orden nuestro maestro. Sin embargo, nosotros vemos a diario, dentro de las mismas comunidades judíos mesiánicas, a muchos líderes judíos mesiánicos, a muchos líderes que dicen reconocer y ser discípulos de Yahushua, hacerse llamar rabí o rab. Bueno, cualquiera podría decir, hermano, pero usted está equivocado, porque rabino significa maestro. Ese es el argumento que utilizan, que rabino significa maestro. Pues no, pues eso es totalmente falso. Eso es totalmente un error que se ha enseñado. Decirle a las personas que rabino es un título de maestro, que rab es un título de maestro. Por lo tanto, me veo en la necesidad, su servidor, de mostrarle a usted, amigo que me está viendo y que me está escuchando, qué significa rabino, de dónde viene ese título, quién lo creó, con qué intenciones lo crearon y qué relación tiene, si es que la tiene, con la escuela de Yahushua. ¿Y qué relación tiene, si es que la tiene? Y de plano se lo digo, no la tiene. Con la yeshiva de Yahushua. No tiene ningún tipo de conexión. Por lo tanto, muchos líderes dentro de los movimientos judíos mesiánicos, en su afán de la vanagloria, en su afán de ser honrados, y de llevarse la honra que solamente merece el Padre, porque el Padre es el único digno de toda honra, de toda adoración, de toda exaltación. Nosotros solo somos instrumentos en sus manos. Nosotros no merecemos ser honrados por nadie. Sin embargo, muchos seres humanos, pseudo líderes, pseudo pastores, pseudo maestros de las yeshivas de Yahushua, en su afán de la vanagloria, de ser honrados, vienen imitando tradiciones de la escuela judío-rabínica. Ahora, y el argumento que utilizan y que le enseñan a los incautos es que dicen que rabino es lo mismo que maestro. Eso es totalmente falso. Totalmente falso. Eso es un gran error. Para no decirle mentirosos, es un gran error, una gran equivocación. Ahora bien, continuamos aquí. Rabí o rabino. ¿De dónde viene el título de rabí o de rabino? Rabino es una palabra griega
que viene de una palabra hebrea. Óigalo bien, rabino, por si usted no lo sabía, es una palabra griega que deriva de una palabra hebrea. Rabino, lo puedes corroborar. No te pido que me creas, te pido que corrobores todo lo que yo te estoy enseñando, porque es tu deber no tragar entero, no tragar entero. Tu deber es corroborar toda la información que yo te estoy enseñando, porque mi dilema es enseñar. El suyo es aprender, simple. Si usted acepta lo que yo estoy enseñándole a usted aquí, y si usted va y lo corrobora, ¿verdad? Y si usted no lo hace, créame que eso a mí no me va a quitar el sueño. Porque mi dilema no es si usted acepta o no. No, mi dilema es enseñar como maestro y profesor de historia que soy. Y el suyo es aprender, es corroborar, es cotejar, es verificar toda la información que yo estoy compartiendo con usted. Ese es su dilema. Ahora bien, en Strong, en la referencia 4461, me dice que es una expresión griega, rabí o rabino, es una expresión griega de origen hebreo, que es un título oficial honorífico, y viene del hebreo rab, R-A-B, B grande, rab, ¿verdad? Y eso usted lo va a encontrar en la referencia 7227H, 7227H. ¿Y qué significa rab? Rab significa capitán, significa grande, significa grandeza, significa jefe, significa magnífico, significa poderoso. Imagínese usted, Rab significa poderoso, significa príncipe, significa rico, significa títulos que son propios y únicos para el Abacadosh. ¿Se da cuenta? En ningún momento dice allí la referencia concordancia de Strong, y usted lo puede, y si no me cree, vaya, le doy la referencia 7227H, 7227H, para que usted mismo vaya y corrobore. Y se va a dar cuenta que yo no le estoy mintiendo. Líbreme el Abacadosh de yo estar mintiendo aquí. Porque yo no voy a poner en riesgo mi alma para enseñar una mentira, como muchos lo están haciendo por allí, solamente para llevarse la honra, que es única del Padre, de más nadie. Nosotros solo somos simples mortales, instrumentos en sus manos, más nada. Simple, esa es nuestra función, ser instrumentos en sus manos para que Él nos use. Pero tristemente hay muchos de esos instrumentos que trabajan en función de llevarse la honra y los honores. Pecado y fatal, porque le estamos robando la honra y el honor y la exaltación y la adoración al Padre, que es única del Padre. Lo cierto del caso, mis amados y amigos, que el título de Rab, porque es un título honorífico, ¿verdad?, que es un término hebreo, Rab, ¿verdad?, en ningún momento significa maestro, como han hecho creer por allí. Y usted lo puede averiguar, ya le di la referencia. Vuelvo y le repito los significados de Rab: capitán, grande, grandeza, jefe, magnífico, poderío, poderoso, príncipe, rico, que son atributos propios del Eloa de Israel, de más nadie, ¿verdad? En ningún momento significa maestro. Y llamar a alguien así, Rab o rabí o rabino. Rabino es griego, que viene del hebreo rab. El término rabino es un término griego que viene del hebreo rab. Quiero que entiendas eso, por si no lo sabía. Y llamar a alguien de esa manera, o hacerse llamar así, es pecar de idolatría. Es por eso que Yahushua HaMashiach dijo, y vuelvo y repito el mandamiento, Matillahu capítulo 23, 8. Mas vosotros no busquéis que os llamen rabí o rab o rabino, es lo mismo, ¿verdad? Porque ya tenéis vuestro rabí Yahuwah, obvio, porque Él es el único que es todopoderoso, que Él es el único jefe, Él es el único que tiene poderío, Él es el único que es magnífico, Él es el único que es grande, grandeza, capitán. Ya tenéis vuestro rabí, vuestro padre Yahuwah, que está arriba, por encima de los shamayines. ¿Te das cuenta? ¿Ve? Ni procuréis que los hombres os consideren Abba o Padre,
porque uno solo es vuestro Abba, Yahuwah. Ni andéis detrás del título de príncipe, es decir, de Moshiach, o de sumo sacerdote, que es lo mismo. No, porque al sumo sacerdote se le daba el título de príncipe. Uno de los títulos del sumo sacerdote es príncipe de Israel. Príncipe de Israel. El príncipe de los ejércitos, del que habla Daniel, por ejemplo. Y arremetió contra el príncipe de los ejércitos en los tiempos de los macabeos, refiriéndose al sumo sacerdote que había para esa época. ¿Quién arremetió contra el príncipe de los ejércitos, del cual profetizó Daniel allí, rapidito aquí? Antíoco Epífanes, Antíoco IV Epífanes, el loco, refiriéndose al sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote también recibe el título de príncipe de Israel. Y nuestro príncipe de Israel, nuestro sumo sacerdote, no puede haber otro, no puede venir otro, y cuidado, si nombran por ahí a un sumo sacerdote cuando logren reconstruir el templo, si es que lo logran reconstruir, cuidadito, mucho cuidadito, a quién ponen de príncipe de Israel. Porque nuestro príncipe es Yahushua HaMoshiach HaMelech de Israel, el ungido de nuestro Abba. Bendito su nombre, Yahuwah. Ahora bien, más bien que el más grande entre vosotros sea el que sirva a todos, porque está hablando precisamente de eso. Porque este título de Rab, cuando una persona lo ostenta, cuando una persona se hace llamar Rab o rabino, está ostentando grandeza sobre sus hermanos, se cree superior a sus hermanos. Y aquí me está diciendo Yahushua lo siguiente: más bien el más grande entre vosotros sea el que sirva a todos. El que pretenda ser grande, bueno, que se convierta en el siervo de todos, que se convierta en el servicio de todos. ¿Tú quieres ser grande? Bueno, conviértete en el servicio de todos tus hermanos. Porque el título de rabino lo que busca es todo lo contrario, imponerse por encima de sus hermanos. Y es un título que es propio y único del Abba Kadosh, de más nadie. Y cualquiera que ostente ese título está robándole la honra y la adoración al Abba Kadosh. Se la está robando de una manera muy disimulada y solapada. Ahora bien, porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humille será enaltecido. ¿Ves? Ahora bien, cualquiera pudiera contraargumentar de la manera siguiente. Cualquiera pudiera decir por allí, pero bueno, no dice la Escritura en Efesios que él constituyó a unos maestros, a otros apóstoles y todo lo demás. Ya te he aclarado que Rab o rabino no significa maestro, como te han hecho creer. Y ahorita vamos a estudiar esa parte de Efesios capítulo 4. Pero por lo pronto lo que nos interesa a nosotros es quiénes crearon el título de Rab, ¿verdad? ¿En qué época y con qué propósito? Cosa que tu maestro seguramente no te ha enseñado. ¿Quiénes crearon el título de Rab, que derivó en el término griego, posteriormente en el término griego rabino, ¿verdad? Seguramente no te han enseñado en tu escuela de Torah, no te han enseñado quiénes crearon ese título de Rab, con qué propósito y en qué época. Entonces me toca a mí, y para la honra y exaltación del Abba Kadosh, y bendito sea su nombre, y que toda la adoración sea para él, yo, con su bendición, con su venia, voy a mostrarte. Vamos a enseñarlo. El título de Rab es un título que surgió dentro de la escuela farisea. En el siglo III, antes de Moshiach Yahushua, antes de Moshiach Yahushua, en el siglo III. ¿Con qué propósito? Con el propósito de los fariseos de ostentar autoridad sobre la nación yaudí en su lucha contra los saduceos, en su lucha de poder que tenían contra los saduceos muy especialmente. ¿Por qué? Porque resulta ser que los saduceos controlaban el templo, tenían su eje de control, tenían su comando de control desde el templo. Ellos eran los saduceos, la escuela saducea, la escuela de Torah saducea,
controlaban lo que era el templo. Allí estaba su eje de control, allí estaba su comando, y desde allí ejercían autoridad sobre la nación yaudí, o judía, entre paréntesis, judía. Y los fariseos, que eran sus enemigos políticos, eran los principales enemigos políticos de los saduceos, en esa lucha por poder, en esa lucha de poder, de ostentar autoridad sobre la nación yaudí, se inventaron el título de Rab, acuñaron el título de Rab, se acuñaron a ellos mismos el título de Rab, que significa todo eso que te acabo de mencionar: príncipe, jefe, capitán, poderoso, grandeza, poderío, ¿verdad? Se acuñaron ellos mismos ese título de Rab, y desde los cultos sinagogales ejercieron con ese título de Rab autoridad sobre la nación yaudí, en esa lucha por el poder que tenían contra los saduceos. Fue en la escuela farisea donde surgió ese título en el siglo III antes de Yahushua HaMoshiach, en el siglo III. El título de Rab no viene ni surgió en la escuela de Torah de Yahushua, en la yeshiva de Yahushua, no, en ningún momento. Y Yahushua estaba consciente de dónde surgió ese título y con qué propósito surgió ese título. Y es por eso que Yahushua nos dice claramente, vuelvo y repito el mandamiento: mas vosotros no busquéis que os llamen rabí o rab, porque ya tenéis vuestro rab, Yahuwah. Y todos vosotros sois hermanos. Ni procuréis que los hombres os consideren Abba, ¿verdad? Verso 11, más bien el más grande entre vosotros, más bien que el más grande entre vosotros sea el que sirva a todos. Porque el que se enaltece, el que quiera sentirse grande entre sus hermanos, príncipe entre sus hermanos, el que quiera sentirse poderoso sobre sus hermanos, ese será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El título de Rab en ningún momento Yahushua lo practicó dentro de su escuela con sus discípulos. Al contrario, se los prohibió a sus discípulos. Y cualquier persona que diga ser discípulo de Yahushua y está haciéndose llamar Rab o rabino, y cualquier discípulo de Yahushua que llame a alguien Rab o rabino, ambos están pecando de idolatría. Ambos, tanto el maestro como el discípulo, están pecando de idolatría. Están pecando de idolatría porque el que ostente ese título está usurpándole la honra al Creador. Está robándole la honra al Creador. Y aquel discípulo que llame a alguien de esa manera, está pecando de idolatría porque está asumiendo que esa persona es todopoderoso, que es grande, que es príncipe, y eso es idolatría. Por lo tanto, es por eso que Yahushua advirtió claramente que no ostentemos a que nos llamen, y mucho menos llamar a nadie de esa manera. Porque estarás pecando idolatría. Vosotros todos sois hermanos. Entonces cualquiera pudiera decir, pero hermano, entonces ¿cómo es que él instituyó a algunos maestros? Pero es que maestro no significa rab ni rabino. Vamos a analizarlo. Eso está en Efesios. En Efesios capítulo 4, verso 11, vamos a buscarlo rápidamente. Vamos a analizar el texto y vamos a mostrar qué es lo que significa realmente maestro, ¿verdad? En la carta a los Efesios, tomando en cuenta también, por supuesto, mis amados, que los efesios no eran hebreos. Los efesios te hablaban griego porque eran naciones. La carta a los Efesios, vamos a buscarlo por acá, carta a los Efesios, la tenemos por acá, aquí está. En Efesios capítulo 4, verso 11, leo de la manera siguiente. Vamos a leer desde el verso 10, Efesios capítulo 4, versos 10 y 11. El que descendió es el mismo que también subió, hablando de Yahushua, por encima de todos los cielos para llenarlo todo, por encima de todos los shamayines para llenarlo todo.
Y él mismo estableció, Yahushua, él mismo estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros supervisores, a otros pastores y a otros maestros. Eso está en español. Ahora te lo voy a decir en hebreo. A unos estableció, ¿verdad? Shaliahines, apóstoles, shaliahines. A otros estableció profetas, neviines, ¿verdad? A otros estableció como supervisores. En este caso son masihim, supervisores, ¿verdad? En las versiones cristianas dice evangelistas. A otros estableció pastores, roe, o roín, pastores en plural, roín, o roe en singular. Y a otros estableció maestros. En griego, recuerda que esta es la carta a los Efesios que hablaban griego, no te hablaban hebreo. En griego, maestro se pronuncia didáscolo, y viene del hebreo moré o moraín, maestros en plural, moraín, en singular moré. ¿Y qué significa didáscolo o qué significa moré? Vamos a ver si tiene alguno de esos títulos de rabí. En la concordancia de Strong, didáscolo lo vas a encontrar en la referencia 1320G. Recuerda que es griego. En la referencia 1320G, ¿verdad? Y significa instructor. Cuando allí en la versión cristiana, que tú seguramente debes de tener por allí, te encuentras y aún lo estableció maestro, y tú buscas en la concordancia de Strong qué significa, cómo se pronuncia maestro en griego y qué significa, te va a llevar a la referencia 1320G, y la palabra para maestro, la palabra griega para maestro es didáscolo, y significa instructor, doctor, o también significa doctor, ¿verdad? Alguien que es especialista en una materia, ¿verdad? O un padre de familia. También se utiliza para didáscolo para referirse a un padre de familia, alguien que tenga hijos e hijas, un padre de familia. También se le emplea el término didáscolo, instructor. ¿Por qué? Porque un doctor, es decir, alguien que es especialista en una materia, es instructor en esa materia. Un padre también es un instructor porque instruye a sus hijos. Y el término griego para instructor es didáscolo. Y didáscolo, que viene del hebreo a su vez, y la palabra maestro, quise decir en hebreo, es moré, ¿verdad? Y en ningún momento maestro significa maestro, y en ningún momento el título de moré significa capitán, en ningún momento significa grandeza, en ningún momento significa poderoso, en ningún momento significa rico, en ningún momento significa príncipe, en ningún momento significa rab. Y quien te haya enseñado por allí que maestro es lo mismo que rab, sencillamente te está enseñando mal, muy mal. Y sin darse cuenta te está enseñando a ser idólatra, idólatra. A nosotros, como mi persona, que reconocemos a Yahushua como el Rey de Israel, nos tildan de idólatras porque hemos reconocido que Yahushua es el Rey de Israel. Ahora yo pregunto, ¿quién es más idólatra? Yo, porque reconozco que Yahushua es el Rey de Israel ungido por el Abacadosh, y no me canso de anunciarlo como el Hamoshiach, Melech de Israel, o aquellos que se hacen llamar Rab, títulos que son únicos del Creador de los cielos y de la tierra y del mar. ¿Quién es más idólatra? Cuando te acabo de demostrar lo que significa Rab y la diferencia con moré, cuando te acabo de demostrar con la historia y lo puedes corroborar, te invito a que lo hagas. Cuando te acabo de demostrar quiénes fueron los que crearon ese título de Rab y con qué propósito y en qué tiempo. Y que nada tiene que ver con la yeshiva de Yahushua HaMoshiach. Entonces, ¿quién es el idólatra realmente aquí? Pregunto, ¿quién es el idólatra realmente aquí? Amados, continúo. De manera que vale la pena entonces, apóstoles, vamos a aclarar el apóstoles, viene del griego apóstol,
Strong 652, quise decir. Strong, en la concordancia de Strong 652G significa delegado y significa delegado. Un apóstolo o un apóstol significa delegado o embajador, y viene del hebreo shaliachim, ¿verdad? Los mashgichim o supervisores, refiriéndose a los evangelistas, porque en la versión cristiana dice y a otros instituyó evangelistas. Realmente el término hebreo es mashgichim, que significa supervisores. Eran los encargados de supervisar la alimentación de la comunidad, que sea apropiada y segura, ¿verdad? Los pastores o roín o roe son los que cuidan espiritualmente a la comunidad. Y un verdadero pastor debe enseñar los mandamientos de Yahushua. No puede estar enseñando mandamientos de hombre de la escuela rabínica, como hacerse llamar rab, o como hacer que los discípulos o hacer que los discípulos llamen rabino a ciertas personas. No, estás induciendo a que los discípulos de Yahushua, a que las ovejitas pequen de idolatría. Estás induciendo a que esas almas de esas ovejas se condenen para siempre por pecar de idolatría. Y como te dije, maestro, eso es lo que significa pastores del hebreo roín o roe, que son los que cuidan espiritualmente a la comunidad. A otros constituyó profetas, neviín. ¿Qué es un neviín? Alguien que explica una halajá, alguien que explica un mandamiento, alguien que explica Torah. Es un neviín. Básicamente es alguien que explica la Torah, una halajá, la Torah, mandamientos, que explican mandamientos. Y a otros constituyó maestros, viene del hebreo moraín o moré, ¿verdad? Que es didáscolo en griego, instructor, y no tiene nada que ver con poderoso, no tiene nada que ver con grandeza, no tiene nada que ver con capitán o jefe o príncipe, no. Vuelvo e insisto, quien te haya enseñado de que rabino es lo mismo que maestro, te está enseñando mal, y peor aún, te está enseñando a ser idólatra. Te está enseñando a ser idólatra. Está prohibido rotundamente. Rotundamente está prohibido dentro de la yeshiva de Yahushua que se siga llamando, seguir ostentando el título de rabino y enseñar a las ovejas de Yahushua a pecar de esa manera, a llamar a las personas por ese título. Totalmente prohibido, totalmente prohibido. ¿De qué manera entonces es que debemos llamarnos los unos a los otros? Surge la pregunta, ¿de qué manera? Bueno, Matillahu 23:8 nos lo dice claramente. Matillahu 23:8 nos lo enseña claramente. Vayamos allá. ¿De qué manera es que debemos llamarnos entonces los unos a los otros? En Matillahu 23:8, vamos a buscarlo aquí, a leerlo, para que te des cuenta que aquí tu servidor Ramírez Ben Israel no te está inventando nada, sino que te enseña con un escrito está, como debe ser, con un escrito está. Y la honra y la exaltación sea para el Abba Kadosh, único de toda adoración y exaltación. Nosotros solo somos instrumentos en sus manos. En Mateo 23:8 dice claramente allí, mas vosotros no busquéis que os llamen rabí, porque ya tenéis vuestro rabí Yahuwah, y todos vosotros sois hermanos. Todos vosotros sois hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, y vamos a dar un ejemplo de cómo, vamos a dar un ejemplo, voy a compartir contigo varios ejemplos de cómo dentro de los discípulos de Yahushua, ellos entendieron del primer siglo, los discípulos de Yahushua del primer siglo, sus talmidines, ellos entendieron este mandamiento a la perfección. Y vamos a dar un ejemplo de cómo se llamaban. Vayamos por ejemplo, a 2 de Pedro. En 2 de Pedro, me voy a encontrar cómo Kefa, Pedro, se dirige a nuestro hermano Pablo. No sin antes, en 2 de Pedro capítulo 3, verso 15, aquí lo tengo, ¿ves? No sin antes hacerte recordar lo siguiente, que ¿quién era Pablo o Shaul? Pablo había sido un doctor de la Torá,
formado en la escuela farisea, a los pies de Gamaliel. Ese era Pablo, Shaul, ¿verdad? Con años de experiencia en la interpretación de la Torá desde la perspectiva farisea. Él era un rab. Y sin embargo, Kefa no se dirige a él como rab, porque si él lo hubiese llamado rab, estaría violando el mandamiento que ordenó Yahushua en Mateo 23:8. Vamos a ver cómo llama Kefa, Pedro, a su hermano Pablo. Dice aquí, en 2 de Pedro capítulo 3, verso 15, leo, dice de la manera siguiente: y tened entendido que la paciencia de nuestro Adón es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Nuestro amado hermano Pablo. Él no dice nuestro amado hermano Rab. No. Ahí hay una evidencia escritural histórica de cómo ellos se dirigían unos a otros. Y te voy a dar otro ejemplo. Y te voy a demostrar por qué de esa manera, como debemos nosotros, los verdaderos discípulos de Yahushua, dirigirnos los unos a los otros. Él le dice, vuelvo y leo, y tened entendido, estoy leyendo 2 de Pedro capítulo 3, verso 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Adón es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Amado hermano Pablo, no dice nuestro amado, no dice en ningún momento nuestro amado hermano Rab, no. Sin embargo, yo veo a muchos líderes y pastores de las comunidades de Yahushua haciéndose llamar Rab, grande sobre sus hermanos, sintiéndose grande sobre sus hermanos. Pecado, porque ni siquiera Kefa se dirigió a nuestro amado hermano Pablo como Rab, no, en ningún momento. Otro ejemplo, vamos a otro ejemplo, vayamos a otro testigo, Romanín, vayamos a carta a los italianos. Allí en Romanos 12, verso 19, leo de la manera siguiente, leo así: y no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Eloa, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Adonai. Mía es la venganza. Repito el texto: no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Y en varias partes tú vas a encontrar que se dirigen los unos a los otros, es como hermanos, no por títulos, sino como hermanos, y no como hermanos cualquiera, sino como amados hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué amados? Porque también amado es un mandamiento. Vayamos. También amado, dirigirse a mi hermano como amado es un mandamiento que lo voy a encontrar en Yohanan capítulo 13. Vayamos a Yohanan, vayamos a las enseñanzas de mi maestro Yahushua Moshiach Melech Israel, el ungido del Abacadosh. En Yohanan, Juan capítulo 13, leo de la manera siguiente, en el verso 34 y 35. Leo de la manera siguiente, 34 y 35, reza de la manera siguiente, dice así: le respondieron de la multitud, Yohanan 13, 34 y 35, ¿sí? Yohanan 13, ¿sí? No, estoy en el 12, rectifico, 13, 34 y 35, ahora sí, 34 y 35. Un nuevo mandamiento os doy. Es un mandamiento. Fíjense que no me estoy inventando nada. Es un mandamiento. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, mis talmidines, si os tenéis amor los unos a los otros. En esto conoceréis todos, ¿verdad? En esto conocerán todos. ¿Quiénes? El público de afuera.
principalmente la gente del exterior, la gente que no tiene nada que ver con la yeshiva de Yahushua, se van a dar cuenta de que nosotros somos discípulos de Yahushua. ¿Por qué? Por la forma de tratarnos los unos a los otros. Amado hermano Pablo, mi amado hermano tal. ¿Por qué? Muy simple. Yahushua hizo ese mandamiento, Yahushua acotó ese mandamiento, Yahushua dio ese mandamiento, Yahushua nos da la orden de ese mandamiento, porque en los tiempos del segundo templo, en la nación yaudí existía mucho odio gratuito entre los mismos yaudí de la nación, entre la misma nación de Israel de esa época. Existía un odio, dominaba un odio en la sociedad yaudí de aquel entonces, un odio del hermano contra el hermano. Entre las mismas yeshivas de Torah, fariseas, saduceas, celotes, existía odio entre los mismos discípulos, existía mucho egoísmo, aparte de que tenían que soportar la presión de un imperio, de una potencia extranjera que los dominaba, el imperio romano. Existía una degradación social total, pérdida de valores. Había una degeneración abismal en la sociedad yaudí de esa época. Existía un odio del hermano contra el hermano muy generalizado, muy generalizado. Investiga la historia, investiga, te invito a que investigues, te invito a que tú vayas y busques y averigües y me dices embustero después. Y vienes después y me dices embustero, a ver si vas a poder decirme embustero. Y en medio de una sociedad donde dominaba el odio gratuito del hermano contra el hermano, surgió una yeshiva diferente a las demás, surgió una escuela diferente a las demás, que la caracterizó el amor del hermano hacia el hermano. Porque mi amado hermano que me escucha, amigo que me oyes, la profecía nos advierte lo siguiente, de que el hermano entregaría al hermano. Y la única forma de que un hermano no entregue al hermano, de que un hermano no traicione a su hermano, es que ame a su hermano. Ame a su hermano. Y no hay mayor amor que este, que un amigo ponga su vida por su amigo, dice la Escritura. Porque en los últimos días, que ya estamos viviendo los últimos días, la profecía nos advierte de que se entregarán unos a otros. El hermano entregará a su hermano, dice la Escritura. Léelo. Y la única forma, la única manera de que haya la garantía entre los hermanos de no traicionarse es que guardemos este mandamiento. Aquí lo dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Cuando en la yeshiva de Yahushua comenzó a darse ese fenómeno interesante y espectacular, de que entre los talmidines se trataban con amor, se dirigían los unos a los otros con amor. Amado hermano Pablo, no llamándose por títulos, mucho menos títulos inventados por la escuela farisea, y que hoy en día el judaísmo, la escuela judío-rabínica, sigue enseñando, y de manera solapada esa tradición, mandamiento de hombre, se ha introducido dentro de los movimientos de Yahushua, y eso debe ser, y esos mandamientos de hombre deben ser erradicados, deben ser eliminados. Es una orden, es una orden. Todo aquello que no tenga fundamento en la Torá, dice la Escritura, dice el Brit Hadashah, todo aquello que no tenga fundamento en la Torá será declarado legalmente inválido y tendrá que ser erradicado de Israel. Y ese título es uno de ellos. Ese título de Rab o rabino en griego debe ser erradicado de una buena vez y por todas en los movimientos de Yahushua Moshiach. Y cualquiera que se haga llamar de tal manera, o cualquiera que llame a alguien de esa manera, sencillamente está demostrando que no ha entrado por la puerta de Yahushua Moshiach. Sencillamente está demostrando que no es un verdadero discípulo de Yahushua. Sencillamente está demostrando que es un rebelde a los mandamientos de Yahushua Moshiach, que es un impostor.
que es un salteador, que no quiere entrar por la puerta de Yahushua HaMashiach. Porque decir soy discípulo de Yahushua, cualquiera lo dice, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, dice el refrán. Son nuestros hechos, es nuestra obediencia a los mandamientos de Yahushua que dicen de nosotros que nosotros realmente somos discípulos de Él. No lo que digamos, sino lo que hacemos. Santiago 2:18 lo dice claramente. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré la mía por mis obras. Yo, Ramírez Ben Israel, te mostraré mi fe por mis obras. Obedeciendo los mandamientos de mi Adón, Rey de Israel, y sumo sacerdote, único príncipe de Israel, Yahushua HaMelech. No hay otro, ni puede venir otro. Y cuidadito si aceptan por allí a un príncipe de Israel. Cuando si logran construir el templo, porque créeme, que si logran construir el templo, van a necesitar un sumo sacerdote. La pregunta del millón es, ¿cuál? Yahushua. Porque tiene que ser Yahushua, no puede ser otro. Debe ser Yahushua HaMashiach, no puede ser otro. Bueno, mis amados, de esta manera yo te estoy enseñando, te estoy mostrando y te estoy demostrando, y toda la honra, toda la exaltación, toda la adoración sea para el Abacadosh. Nadie tiene derecho a llamarse Rab, porque ese es un título único para el Creador. Nadie tiene derecho. El que ostente el título de Rab está robándole la honra y el honor y la exaltación y la adoración al Creador, y está pecando. Y el que llame a alguien, y aquellos que llaman a los líderes de esa manera, están pecando de idolatría. De manera que, mis amados hermanos, de esta manera cierro este tema, ¿verdad? Que lleva por nombre, como te lo dije por allí, que lleva por nombre, pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno solo es vuestro Rabí o Rab, Yahuwah, nuestro Abacadosh, el creador de los cielos, de la tierra, del mar y de todo lo que existe en ellos. Uno solo es nuestro Rabí. Uno solo es todopoderoso. Uno solo es grande. Uno solo es el capitán. Uno solo es el príncipe. Uno solo es el rico. Eso es lo que significa Rab. Nada que ver con maestro. Nada que ver con Moré. Y amados, me despido. Shalom, una vez más, bendiciones de lo alto para todos ustedes. Se despide ustedes por ahora, hasta una próxima transmisión de otro tema. Su servidor, Ramírez Ben Israel. Shalom, shalom.